Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Agustín Varela, no sé si me escuchan bien. Yo soy el coordinador del área de capacitación de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, que está a cargo de Julieta Di Corleto, que ya hizo la presentación de la presentación recién. Les queríamos agradecer por estar todos conectados en este espacio, en este encuentro virtual. Para la Secretaría es un gusto enorme poder contar con el profesor Duche, Mauricio Duche, que se conecta hoy desde Chile, que es alguien que viene trabajando temas vinculados con la prueba pericial desde ya hace varios años, no solo estudiando lo que sucede en otras latitudes, sino realizando investigaciones empíricas en Chile, digamos, que para nosotros para Argentina es algo muy importante porque tenemos que mirar hacia esas investigaciones empíricas que se están haciendo. Admiramos mucho el trabajo que hace el profesor Duche. Muchos de los que están acá conectados han leído uno de los libros de él que se publicó en Argentina por la editorial Didot, y es un insumo, yo creo, para los defensores y defensoras y también para todos los operadores jurídicos. Es un tema que hay que seguir discutiendo y que a nosotros nos interesa discutir. Así que bueno, desde ya le agradecemos al profesor Duche. También hoy vamos a contar con algunas palabras de la defensora pública Marina Soberano. Bueno, Marina tiene una vasta experiencia, hola Marina, tiene una vasta experiencia de trabajo en el litigio de casos en marco de la Defensoría. Ella está siempre buscando los mejores argumentos para trabajar en sus casos, y es un gusto para nosotros como Secretaría tenerla en un montón de cursos en los que ella puede discutir con la gente de la Defensoría las mejores formas de abordar los casos y las mejores estrategias. Ha participado en un montón sobre todo en un montón de ateneos en los que ha presentado casos y los ha discutido. Es alguien para tener como referente, Marina. Así que muchas gracias, Marina, por hacerte el tiempo y el lugar para estar hoy acá. También vamos a contar con la participación de Ezequiel Mercurio, que Ezequiel es médico psiquiatra de nuestro cuerpo de peritos y consultores técnicos. Ezequiel es alguien a quien los defensores y defensoras le consultan permanentemente por los casos, es un referente en ese sentido, y también es alguien que colabora un montón con las actividades de la Secretaría de Capacitación. Tiene para nosotros un rol importantísimo en difundir la importancia del trabajo interdisciplinario y de que los abogados comprendan el lenguaje de otras disciplinas. En el caso de Ezequiel, bueno, lo que puede transmitir está vinculado con la psiquiatría, ¿no? Pero para nosotros es el rol que cumple él como docente es importantísimo, y bueno, y su rol de perito, por supuesto, es valorado por todos los defensores y defensoras. Así que también muchas gracias, Ezequiel. No sé si ya se conectó, pero después lo verá en video y bueno. Entonces, nada, desde la Secretaría celebramos que se pueda hacer esta actividad, celebramos la cantidad de gente que se interesó por el tema y que se conectó. Ya hace tiempo venimos trabajando temas vinculados con prueba, en general, desde cuestiones vinculadas con la admisibilidad de la prueba, revisión de la justificación de las decisiones, cuestiones vinculadas con máximas de la experiencia, con prueba pericial. Hemos realizado y organizado cursos con gente del CONICET, tratando de generar este diálogo con otras disciplinas, que no siempre es fácil, pero que es necesario. Entonces creemos que esta actividad, lo pensamos dentro de la Secretaría, era algo que queríamos que fuera no solo para la gente que integra el Ministerio Público de la Defensa, sino para todos los que estén interesados en la comunidad, porque es un tema que tenemos que poner en discusión también con los demás operadores del sistema, porque bueno, la prueba pericial tiene impacto, como ya va a contarnos el profesor Duche, en el sistema de justicia tiene un impacto muy grande, y es un tema que tenemos que estudiar, sobre el que tenemos que reflexionar, sobre que tenemos que revisar prácticas, y también, en muchos casos, realizar teorizaciones, ¿no? Bueno, entonces, desde la Secretaría, ese es el incentivo por realizar esta actividad, y bueno, y la alegría también por poder concretarla, y que tener al profesor Duche y a Marina y a Ezequiel es un gustazo. Así que, bueno, le doy la palabra ahora a Silvina para que haga, si quiere, la presentación formal, les cuente un poco
mínimamente presenta el profesor Duche y ya podemos arrancar. Gracias. Gracias, Agustín. Damos inicio entonces formalmente a estas jornadas de prueba y error, miradas críticas de la prueba pericial en el proceso penal. En primer lugar, hará uso de la palabra por el espacio de las 14:40 aproximadamente hasta las 15:30 horas el profesor Mauricio Duche, quien es titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Va a exponer sobre la prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal, antecedentes comparados y locales para iniciar el debate. Profesor, sin más nada que decir, le agradezco que esté aquí acompañándonos y todo suyo el espacio. Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy compartiendo pantalla. ¿La ven bien y me escuchan bien? Perfecto. Bien, entonces déjenme partir por agradecer la invitación. Estoy muy contento de poder ofrecer esta charla para el Ministerio Público de la Defensa. Había estado en contacto con algunos de ustedes hace años ya por vía electrónica. Bueno, seguimos electrónica, cuánto mejor hubiera sido allá porque les hubiera pedido mínimo un asado después de la presentación. Ahora me voy a ir a tomar un vaso de agua solo a la cocina, pero está bien. Este es un tema que me interesa mucho y espero que podamos tener un espacio para intercambiar y conversación y eso va a ser mi recompensa. Esta presentación está basada en algunas otras que he estado haciendo justo estos últimos días también en Argentina, así que si alguien atendió no va a encontrar tanta novedad salvo que mejoré el PowerPoint, y si alguien no lo ha visto debería encontrar un poquitito más de novedad. Y el foco va a estar en el impacto que tiene la prueba pericial en las condenas erróneas, ¿cierto? Y en general en los errores del sistema de justicia penal, no solo las condenas erróneas, sino que también uno podría decir las imputaciones erróneas, que es un problema equivalentemente importante. Pero antes de entrar al área chica sobre eso, a mí siempre me parece que es clave para entender dónde se ubica este tema, revisar dos cuestiones de contexto. La primera cuestión de contexto tiene que ver más bien con lo que aparece ahí en la lámina que yo llamo algo está pasando con la prueba pericial. Y esto tiene que ver con que si uno se pone a investigar qué es lo que está escribiendo la gente a la cual le preocupa e investiga sobre prueba pericial, se produce un curioso consenso, un consenso muy importante en términos a la idea que está ahí. Y es que la prueba pericial está ocupando un rol cada vez más importante, un rol creciente, tiene una presencia más masiva y más frecuente en el funcionamiento de nuestros sistemas de justicia, y no solo en materia de justicia penal, sino que en todo el sistema de justicia. Y esto, fíjense, es curioso, y aquí solo puse una muestra de autores, digamos. Uno diría, bueno, esto puede tener que ver con alguna línea de pensamiento, con algún tipo de sistema jurídico que está enfrentando este fenómeno, pero lo cierto es que no. Si uno revisa, como digo, y en esa pequeña muestra pueden ver, esto lo escriben tanto autores que vienen del mundo de la tradición europea continental, gente que viene del mundo anglosajón, gente que trabaja estos temas en América Latina, gente que escribe desde el proceso civil, otros escriben desde el proceso penal, otros escriben más bien desde las reglas del derecho de evidencia o el derecho probatorio, ¿cierto? Más general, no adscrito a una disciplina específica. Algunos de ellos escriben desde el derecho, otros desde la ciencia, algunos desde la epistemología, ¿cierto? En fin, todos más o menos llegan al mismo consenso, ¿cierto? E incluso yo diría, más allá de esto, algunos de estos autores comienzan a caracterizar a la prueba pericial como la prueba dominante en nuestros procesos judiciales, y yo me voy a quedar en el tema del proceso penal, y ahí reconocerán algunos nombres, ¿cierto?, de los que pongo quienes afirman esta idea. ¿Qué es lo que quieren decir estos autores cuando hablan de la prueba pericial como una prueba dominante? No están refiriéndose a un fenómeno estadístico. Con ello no quieren decir que el mayor porcentaje de prueba que se presenta en nuestros procesos penales sea la prueba pericial. Eso no lo es, probablemente en la mayoría de nuestros países todavía las principales pruebas siguen siendo la testimonial, la documental, y la prueba pericial, si bien ha aparecido con mucha importancia, estadísticamente no es la mayoritaria. Ellos apuntan más bien a el peso o la relevancia que está adquiriendo la prueba para la decisión de casos. Y hablan dominante en el sentido de prueba decisiva, en los casos complejos particularmente, en aquellos en donde, ¿cierto?, resulta difícil tomar una decisión, parece que la prueba que está inclinando la balanza, y desde ese punto resulta decisiva o dominante, es la prueba pericial, y esto habla, ¿cierto?, del enorme rol que está teniendo en nuestra sociedad actual. Ahora bien, la pregunta relevante o interesante es ¿por qué está pasando esto en países de distintas tradiciones, con realidades socioeconómicas diferentes, etcétera, etcétera?
Y la respuesta a esta cuestión es una respuesta que uno no puede encontrar en los sistemas jurídicos. Esto no es una consecuencia de un desarrollo normativo, sino que tiene que ver más bien, yo diría, con el modelo de desarrollo que ha tenido la sociedad occidental contemporánea y el avance, por así decirlo, de la ciencia, transformaciones culturales profundas, desarrollo económico que hemos experimentado en las últimas décadas, que llevan a que, con diferencia, estemos experimentando fenómenos similares. Y siempre me gusta mostrar como ejemplo de esto, lo que ahí aparece en la fotografía, y que es más bien un ejemplo que tomo de Mawet, un autor norteamericano, pero que tiene publicadas algunas cosas en castellano. Tiene un pequeño artículo por ahí sobre litigio de prueba pericial, y a propósito de ese artículo él señala o rastrea que la gran explosión, ¿cierto?, en el uso de prueba pericial en los procesos judiciales en los Estados Unidos se produjo a principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, y en el contexto de la litigación de lo que ellos llaman procesos por torts, o lo que en nuestra tradición llamaríamos responsabilidad extracontractual, procesos civiles, que fundamentalmente crecieron significativamente a partir, ¿cierto?, de los accidentes automovilísticos que empezaron a generar ciertos atropellos y choques entre distintas personas, generaron daño y generaron mayores demandas. Y eso generó por primera vez una gran cantidad de peritos que comparecían a tribunales de distintas materias, peritos médicos para cuantificar la magnitud de las lesiones, pero también peritos mecánicos, etcétera, etcétera. Y la razón por la cual ocurrió esto no tiene nada que ver con el sistema jurídico, tiene que ver con que a algún punto la tecnología del automóvil se pudo masificar, se pudo producir en masa, los costos bajaron y la gente tuvo mucho mayor acceso al automóvil como nunca antes había tenido en ciudades que no estaban preparadas para ese nivel de automóvil y conductores que no estaban preparados, ¿cierto?, para enfrentar la masividad del tráfico en las calles. Esto generó muchos accidentes, mucho más de los que había habido, y esto generó estas demandas que llegaron a la presencia de los peritos. Entonces, como pueden ver, son fenómenos sociales, de desarrollo, de tecnología, de desarrollo económico, los que producen este impacto, y esto es un ejemplo a menor escala de lo que ha pasado en nuestras sociedades más a mayor escala, ¿cierto? El enorme avance de las ciencias, complejización del conocimiento, etcétera, etcétera. No puedo ir en detalle sobre esta cuestión, pero alguna vez viendo un documental, escuché algo a la pasada, era un sábado a la tarde, estaba medio dormido, así que no lo retuve bien, pero decía como algo así como que en los últimos 15, 20 años hemos duplicado el conocimiento que la humanidad había acumulado en los previos 2000 años, digamos, como para dar una idea del crecimiento exponencial que tiene el conocimiento y cómo entonces nuestras sociedades comienzan a ser sociedades cada vez más de nichos de conocimiento, sociedades de expertos, y por tanto para cada cuestión se requiere un experto que nos venga a explicar, que nos venga a ilustrar. Pienso en lo que ha pasado en nuestra profesión. Yo, a pesar de que en digital me veo muy joven, ya no lo estoy tanto. Bien, Agustín sonrió, le pareció divertida la broma. Esto me pasa con mis alumnos, no los veo y les hago muchas bromas y no sé si se ríen, no sé siquiera si están, pero por lo menos algunos de ustedes los ven. Lo que ha pasado en nuestra profesión, yo soy abogado hace como 25 años, un poco más incluso, y cuando me titulé era relativamente común un ejercicio indiferenciado a la profesión. Digamos, la única distinción relevante era penalista, pero hemos sido una raza medio rara, a la cual la gente le tiene miedo, pero el ejercicio de la profesión era medio indiferenciado. Hoy día, mis alumnos salen a ejercer una profesión completamente en áreas de nicho y tiene que ver con la complejidad que tiene el conocimiento, y por tanto el hecho de ser abogado me hace con suerte experto en un par de cositas y luego voy a poder focalizarme en ellas con más estudio. Este fenómeno que estoy describiendo, en mi opinión, esto es una proyección, se va a seguir profundizando en el futuro. Esto no va a parar acá, esto va a ser cada vez más intenso y por tanto yo proyecto, ¿cierto?, que a futuro la presencia de los peritos se va a incrementar cada vez más. Ahora bien, esto, como digo, es una descripción de un fenómeno fáctico y una proyección de un fenómeno fáctico, pero evidentemente va a tener implicancias para el sistema jurídico. Y esta es la segunda cuestión de contexto que quisiera ponerles en la cabeza antes de que entremos al tema del impacto de la prueba pericial en los errores. Paralelamente con que algo está pasando con la prueba pericial, algo ha pasado con la prueba pericial en nuestros sistemas jurídicos, ¿cierto? Todos nuestros países, y hablo en plural, ¿cierto? Chile, Argentina, seguramente tal vez hay alguien de otro país, han encarado transformaciones muy significativas en nuestros sistemas procesales penales, avanzando, ¿cierto?, en esta etiqueta que todos conocemos desde distintas modalidades de sistema inquisitivo
hasta distintos modelos de sistema acusatorio basados en audiencias de juicios orales públicos contradictorios. Y esto ha representado un cambio muy importante en el paradigma de comprensión de la prueba en general, ¿cierto? Pero en particular de la prueba pericial. Y yo diría, resumiendo, 3 son los elementos de cambio de paradigma, pero que obviamente están en tensión. No quiero decir que esto es estoy hablando de modelos tipos ideales, ¿cierto? Esto varía de país en país. Algunos países, por así decirlo, se han acercado más a un extremo de un paradigma más acusatorio o incluso de corte adversarial. Otros han mantenido más el paradigma de comprensión de la prueba pericial inquisitivo, y entre medio estamos la mayoría probablemente. ¿Cuáles son los grandes elementos de cambio que se han producido? Yo diría lo primero de concepción, ¿cierto? En el contexto inquisitivo más puro o más tradicional, ¿cierto? La concepción de la prueba pericial era entenderla al perito como un auxiliar de la administración de justicia. El perito como alguien que está exclusivamente al servicio de las necesidades del juez, muy lejano a las partes, ¿cierto? Y por tanto, por ejemplo, típicamente los jueces tenían enormes poderes para la designación de los peritos en los procesos inquisitivos. Las partes a veces se les reconocía un cierto poder, pero finalmente dependía si se admitía, ingresaba a la prueba pericial, era porque el juez consideraba, ¿cierto?, indispensable para sus propias necesidades. Esta concepción cambia en los sistemas acusatorios, y varios de ellos comienzan a concebir la prueba pericial como peritos de confianza. Es decir, fuentes de información que son aportadas por las partes cuando las partes tienen necesidad de producir un conocimiento experto para acreditar sus respectivas teorías del caso, sin perjuicio obviamente que habrá filtros judiciales en algún momento. Lo que quiero decir es que esta concepción cambia radicalmente, porque si ahora la parte respectiva no considera que necesita conocimiento experto, no lo va a presentar y se acabó el asunto. Esto es un cambio radical de comprensión. Luego, yo diría en un segundo nivel, hay un cambio también en términos de cómo entendemos el medio probatorio prueba pericial. Y hemos pasado de un sistema en donde al final del día, no vengamos con cuentos, la prueba pericial era el informe escrito, el dictamen escrito, ¿cierto? Y en el mejor de los casos a veces el perito tenía un tipo de comparecencia para ratificar aquello que había dicho, pero realmente lo que se valoraba era el dictamen escrito incorporado en el expediente, a un sistema o a sistemas, ¿cierto? En el otro extremo, y como digo hay muchos intermedios, en el otro extremo la prueba pericial es una prueba compleja que está compuesta por 2 elementos, un dictamen, un informe escrito que sirve como un antecedente muy relevante para varias cuestiones, pero la prueba que finalmente se presenta y se valora es al perito prestando declaración en audiencia y sometiéndose al examen y contraexamen. Y finalmente un tercer componente de este cambio paradigmático, ¿cierto?, es los cambios en relación a la forma en que valoramos la prueba pericial. Yo diría, en general, si uno tomara los extremos, hemos pasado desde sistemas de prueba legal o tasada hasta sistemas de sana crítica o libre valoración, ¿cierto? Yo diría, tal vez la prueba pericial en varios códigos, cuando uno se pone a estudiar históricamente, era de las pocas excepciones que no quedó regidas en relación a prueba legal o tasada, en muchos de los códigos más antiguos, sino que había formas de valoración más abiertas de la prueba pericial. Pero cuando uno ve la práctica, ¿cierto?, de cómo se valoraban, si uno tiene una sola prueba en sana crítica, en un mar de prueba tasada, realmente la cultura evaluativa se transforma en una cultura de prueba tasada, ¿cierto? Y no había un espacio de libertad de apreciación, ni de lo que hoy probablemente entenderíamos como sana crítica racional y estándares de justificación, etcétera, etcétera. Ahora, como bien les decía, estos son fenómenos que están en tensión, ¿no? Esto es una polémica, una tensión que en mi opinión se está dando en muchos sistemas en nuestros países, y por tanto no es claro a veces el paradigma que se ha instalado, a veces hay mezcla, a veces nos hemos mantenido más cercanos al inquisitivo, hay países en que nos hemos acercado más hacia el paradigma acusatorio que describí. Ahora bien, ¿por qué mencioné todas estas cuestiones? Porque evidentemente lo que está pasando y la adopción de nuevos sistemas jurídicos tiene impactos muy relevantes, ¿cierto? Esto no es inocuo, no es inicuo para el sistema, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y el área que yo voy a estar trabajando es el área que intento graficar ahí con este personaje que va de un lado a otro, ¿cierto? Es que esto genera riesgos, no hay que ser ingenuo, ¿cierto? Yo he describido hasta el momento, pero ahora digo, bueno, esto genera algunos riesgos en muy distintos niveles.
Si tuviéramos más tiempo, o esto fuera una clase sobre prueba pericial, digamos, con muchas más sesiones, discutiríamos, por ejemplo, el impacto que tiene el uso de la prueba pericial, sobre todo el mal uso de la prueba pericial, por ejemplo, ¿cierto?, en el uso racional de los limitados recursos que disponen los sistemas de justicia penal, que al final del día, en mi opinión, lo relevante se traducen en problemas de acceso a la justicia, pero no vamos a profundizar sobre ello. O, ¿cierto?, quienes han leído este libro que mencionaba Agustín, también toco otro riesgo, por ejemplo, que es la múltiple evidencia que comienza a existir en varios países que muestra cómo, ¿cierto?, un fenómeno que está ocurriendo es el de sustitución fáctica del razonamiento que debiera hacer el juez en la sentencia por el razonamiento que hacen los peritos en sus dictámenes. Y esto es un problema que tiene enormes consecuencias para el Estado de Derecho, para el modelo de administración de justicia que hemos definido, pero no voy a detenerme en ello ahora, pero quiero mencionar, hay otros riesgos importantes que hay que ver. ¿Cuál es el que me voy a detener yo hoy día, en el tiempo que me queda? Es el riesgo de error, ¿cierto? Y el impacto que produce la prueba pericial en los errores del sistema, ya sea tanto en condenas erróneas como en imputaciones erróneas. Y para simplificar la idea, la voy a poner en una ecuación que formulo acá, ecuación que si hay alguien con formación matemática se dará cuenta que yo no tengo ninguna formación matemática, ¿cierto? Y es porque la única ecuación en la historia que yo conozco en que más y menos igual más, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que quiero graficarles? Ya que la mayoría son abogados, así que serán indulgentes con mi falta de conocimientos matemáticos, es que, y esto voy a revisar con más detalle, más allá de que la mayoría de nuestros sistemas, ¿cierto?, de libre valoración o sana crítica racional, no le asignan, no le preasignan un valor determinado a ningún medio de prueba, y por tanto cualquier medio podría valer mucho, poco o más o menos, digamos, ¿cierto? Lo cierto es que tanto jueces como jurados, jueces profesionales como jurados, toda la evidencia muestra tienden a darle mayor impacto, mayor peso a la prueba pericial que al resto de la prueba. Ok, primer elemento de la ecuación. Segundo elemento de la ecuación, esta misma evidencia también muestra que los abogados, y esto incluye tanto a los litigantes como a los jueces, tenemos mucho menor capacidad de control de la calidad de la información que produce la prueba pericial en juicio que del resto de la prueba. Y esto es más o menos obvio a la luz de que lidiamos, o estamos lidiando, ¿cierto?, con un experto en el área de su experticia, que no es nuestra, ¿cierto? Y por tanto, la capacidad de controlar, ¿cierto?, la calidad de esa información es bastante más baja que respecto a otros medios que normalmente con nuestro conocimiento del caso, ¿cierto?, podemos hacerlo. Quienes tengan experiencia, ¿cierto?, en litigación, la mayoría de ustedes, entiendo, son defensores y por tanto la tienen, probablemente el ejercicio de litigación más difícil en cualquier tipo de procedimiento es contraexaminar, confrontar a un experto en el área de su experticia. Entonces suman estos dos factores. Prueba que en la práctica tiene mayor impacto, prueba en la práctica que es menos controlada, ¿cierto?, en su producción en términos de la calidad, igual mayores posibilidades de error. Esa es básicamente la ecuación y esto se produce además en un contexto, ¿cierto?, en dos o tres factores. Hoy sabemos, porque hay mucha evidencia a nivel, sobre todo comparado, lamentablemente menos en nuestros países. En nuestros países producimos mucho menos evidencia de la que quisiéramos. Así que deberíamos investigar más empíricamente, ¿cierto? Hoy sabemos que la justicia penal está expuesta a mucho más errores que los que intuitivamente siempre habíamos creído. Y esto hoy día, como pongo ahí en el texto de la lámina, hay evidencia tanto anecdótica, es cosa de ir a los países y se van a encontrar casos de alto perfil, ¿cierto?, donde se cometieron errores graves, los peores condenas de inocentes, que estuvieron muchos años presos, ¿cierto?, pero otros de otro tipo también. Y además hay múltiple evidencia, lo que llamo ahí estadística, o sea, gente que intenta cuantificar estadísticamente la tasa de error con que funcionan los sistemas de justicia criminal. Hay estudios muy, muy interesantes, por ejemplo, el de Gross y otros que estoy citando hoy de 2014, hace una revisión de 40 años de base de datos de los casos de condenas a pena de muerte en los Estados Unidos y determina que la tasa de error acreditada, sin lugar a dudas, es 4.3% en los delitos con pena de muerte. Esto es una cifra horrorosa, porque supuestamente son los delitos más graves en los cuales los sistemas de justicia penal toman mayor cantidad de resguardo, aplican mayores garantías, y ahí es 4.3%. Los estudios de Reisinger, por ejemplo, también se mueven entre 3.3 y 5%. En fin, hay harta investigación, aun cuando hay algunos problemas, ¿cierto?, respecto de los números y la proyección que tienen esos números. Además, sabemos,
porque tenemos una evidencia robusta que nos muestra que estos errores no solo se producen porque la vida es dura, sino que muchos de ellos se producen precisamente porque los sistemas de justicia criminal incurren en prácticas que aumentan la probabilidad de su ocurrencia, ¿cierto? Y efectivamente, una de estas prácticas que aumenta, ¿cierto?, de manera más significativa la posibilidad de que el sistema cometa errores y errores graves como la condena de un inocente o también imputaciones erróneas con largos tiempos de privación de libertad es precisamente el uso que solemos hacer de la prueba pericial. Simplemente para acreditar un poco, ¿cierto?, esto, mostrarle algunos números. Si ustedes van hoy día a nivel comparado, quienes tienen más datos sobre la incidencia que tendría el uso de la prueba pericial en los errores del sistema son los norteamericanos. En Estados Unidos ellos han podido avanzar con distintas bases de datos a cuantificar esto. Probablemente la más conocida, ¿cierto?, que aparece ahí es el Innocence Project, que la mayoría de ustedes habrá oído hablar de ellos, ¿cierto?, una institución creada a partir del año 91 con el propósito de exonerar a condenados por sentencias firmes, ¿cierto?, que son inocentes, fundamentalmente a través del ADN que permite, ¿cierto?, acreditar inocencia fáctica. En la base de datos del Proyecto Inocente, a principios de agosto, ¿cierto?, un 45% de los casos en que ellos habían exonerado, ¿cierto?, acreditándose con ADN que eran personas inocentes, en un 45% de ellos, una de las pruebas que permitió condenar erróneamente a la persona fue el uso de prueba pericial. O sea, en eso, prácticamente en la mitad de los casos había un perito que había, ¿cierto?, aportado evidencia inculpatoria, y hoy día sabemos que esa persona no tuvo cómo haber cometido ese delito. Una base de datos menos conocida, pero más importante, es la base de datos del Registro Nacional de Exoneraciones. ¿Por qué es más importante? Porque el Innocence Project solo acumula los casos que ellos litigan y más o menos a la fecha tienen unos 375 casos. Pero el Registro Nacional de Exoneraciones, el que llamo NRE, ¿cierto?, ellos desde el año 89 es un registro en que cualquier caso en los Estados Unidos de condena errónea que haya sido exonerada, ellos lo van incorporando a este registro. Como ven, a principios de agosto eran cerca de 2.700 casos, en una base mucho más grande, y en ellos el 32%, un tercio, fueron condenas que estaban basadas, entre otros elementos, en una prueba pericial, que luego se demostró, ¿cierto?, llevó a una condena errónea. Y en la misma dirección, investigación más novedosa, ¿cierto?, como la que ha encabezado Gull, Lío, Carrano y otros, ¿cierto?, nos muestra que en los casos que podríamos llamar de imputaciones erróneas, es decir, de casos en donde una persona fue imputada, investigada por un delito, sufrió graves consecuencias, pero se alcanzó a salvar porque en el último momento se pudo descubrir, ¿cierto?, su inocencia, también el uso de la prueba pericial es uno de los factores que inciden más en generar imputaciones por largo tiempo erróneas que podrían haberse resuelto con mucho mayor anticipación. Y para qué les digo, evidencia anecdótica está lleno en distintos lados, fuera de los Estados Unidos, en Inglaterra. Este es un tema que ha sido objeto de enorme debate. De hecho, hubo una propuesta de la Law Commission en el año 2011 de hacer reformas, introducir importantes reformas a la regulación legal de la prueba pericial, orientado a partir de casos de alto perfil público en que habían ocurrido condenas de inocentes. Luego la House of Lords produjo en mayo del año pasado nuevamente un reporte de seguimiento sobre este tema. En Canadá, pero esto también ha habido task force, grupos de tarea, de trabajo creados por el Ministerio Público, en donde se ha enfatizado este problema, y ustedes, si se ponen a investigar este tema, van a encontrar que en Alemania hablan de esto, en China hablan de esto, en todos lados es un tema que se está hablando con mucha fuerza, claro, con menos cuantificación. Ahora bien, déjenme avanzar, porque este es el dato como para preocuparnos. Ojo, hay que poner atención en el uso que estamos haciendo de la prueba pericial, pero yo diría una de las ventajas que tenemos hoy día es que una importante literatura empírica nos ha permitido también mapear el por qué la prueba pericial produce este nivel de errores, ¿cierto? Y por tanto hoy día sabemos que hay 4 o 5 factores que quiero muy rápidamente revisar que explican el por qué los sistemas de justicia criminal tienden a equivocarse. Y es importante identificarlos porque en cada uno de estos factores probablemente los sistemas deberíamos o estamos en condiciones de adoptar medidas para minimizarlos y prevenirlos. ¿Cuál es el primer factor que aparece en la literatura empírica, en la evidencia comparada? Bueno, lo que aparece ahí como, ¿cierto?, en la imagen que quise graficar.
Los sistemas de justicia criminal tendemos a ocupar y por tanto valorar, ¿cierto? Muy frecuentemente lo que los gringos denominan junk science o ciencia basura, ¿cierto? Si alguno, pseudociencia, ¿cierto? Algunos lo llaman también. Si alguno no conocía este término junk science, el que acuñó esta expresión en un paper a principios de los 90 describía la junk science de la siguiente forma. Decía, la ciencia basura es como el reflejo que uno tiene de uno mismo en un espejo. ¿En qué sentido? Bueno, uno ve la misma forma, pero nada de la sustancia. Y la ciencia basura parece tener la misma forma que la ciencia, pero nada de la sustancia que hay detrás de la ciencia. Y por tanto, si permitimos utilizar junk science, ciencia basura, que luce como ciencia, pero no tiene nada del contenido de la ciencia, y luego la valoramos, comprenderán ustedes, ¿cierto?, que esto aumenta gigantescamente las posibilidades de error, porque vamos a estar valorando información de muy baja confiabilidad, ¿cierto? Y de hecho, tal vez el hito, y esto los invito a que lo revisen, si es que alguno después quiere, el hito tal vez más importante que puso a flor de piel este problema, es un reporte realizado por la National Academy of Science de los Estados Unidos, que creó el National Research Council, a la cual se le hizo un encargo de realizar una investigación del estado de las ciencias forenses en los Estados Unidos. Produjeron un reporte el año 2009 que ha tenido impacto mundial. Y en este reporte, simplificando, obviamente un reporte complejo, largo, ¿cierto? Ellos establecieron que el problema que descubrieron es que buena parte de las disciplinas forenses que generaban prueba pericial, ¿cierto?, en los procesos penales en los Estados Unidos, provenían de disciplinas que no tenían ni el desarrollo ni los grados de confiabilidad científica mínima, ¿cierto?, requeridos para poder ser utilizados como prueba válida, ¿cierto? Y entre otras cosas, por ejemplo, mencionaron pruebas que frecuentemente eran utilizadas en Estados Unidos, como el conjunto de expertos que habla sobre las marcas de las mordidas, quienes trabajan con los análisis microscópicos de pelo, hay otros que trabajan con huellas, para qué decir los caligráficos, e incluso las huellas digitales, que es una disciplina de mucho más larga tradición, más asentada en nuestros países, también presenta algunos problemas de confiabilidad en relación a el sustento que tienen afirmaciones estadísticas que frecuentemente se hacen en esa disciplina. Esto, comprenderán ustedes, generó un escándalo porque básicamente nos dimos cuenta que mucho de lo que ocupábamos no tiene ninguna base científica. En un informe de una comisión presidencial que encargó Obama y que entregó su reporte en septiembre de 2016, se vuelve a insistir en los mismos problemas, es decir, hay una actualización relevante de esta misma información. Podríamos hablar muchísimo de esto, ¿cierto? Pero siempre recomiendo, o estoy recomendando, ya que la pandemia me ha permitido ver más Netflix que nunca, recomiendo algunos documentales de Netflix que muy gráficamente presentan el problema que hay detrás. Un primero de ellos, si vieron, salió este año uno que se llama The Innocence Files, que precisamente aborda varios casos del proyecto Inocente en Estados Unidos, y varios capítulos muestran precisamente el impacto que tiene el uso de junk science en los procesos penales. Particularmente los 3 primeros capítulos se refieren a varios casos en donde la prueba decisiva fue las marcas de mordida, y se muestra cómo esa disciplina está muy lejos de estar asentada y al contrario presenta enormes problemas que han llevado a muchas condenas inocentes. Y un segundo que recomiendo para quienes quieren verlo es el que aparece ahí como Exhibit A, ¿cierto?, que es un documental que salió el año pasado, en un pequeño documental con 4 capítulos. En cada uno de ellos toca una disciplina forense discutible. Hay una genial que son unos perros que huelen e identifican a los muertos, digamos, esos son los peritos, entre comillas, ¿cierto?, del caso, pero incluso hay uno muy bueno que recomiendo sobre el ADN, que normalmente es considerado, ¿cierto?, el gold standard desde el punto de vista de la ciencia, lo mejor que disponemos en nuestras sociedades, pero claro, muestran cómo, ¿cierto?, se ha expandido el uso de ADN para tipos de exámenes que no necesariamente están acreditados, y se reviste de la cientificidad y de la alta calidad que tiene el ADN a operaciones que no tienen el respaldo, ¿cierto?, que tendría el ADN más tradicional, en parte, ¿cierto?, porque hoy día se puede obtener muestras, ¿cierto?, que permiten practicar algo parecido como al examen de ADN, ¿cierto?, con mucho menos,
¿cierto? Con mucho menos muestras biológicas y por tanto algunos han experimentado con muestras que no tienen lo suficiente, las duplican, ¿cierto? Las fotocopian, entre comillas. Bueno, véanlo, es muy, muy interesante en términos de, ¿cierto? Cómo incluso en cuestiones que damos hoy día asentadas como de gran calidad, hay extensiones, usos que claramente no son reconocidos por la propia ciencia como usos que hoy día por lo menos estén suficientemente validados. Segundo problema, igual o más preocupante que el anterior, la evidencia muestra que incluso tratándose de peritos que pertenecen a disciplinas, por así decirlo, que reconocemos como confiables, uno de los problemas que se ha presentado, sobre todo esto en la investigación de los casos de condena de inocentes, en esos casos fue que los peritos, ¿cierto?, cuando prestan testimonio en juicio, lo que ocurre es que prestan lo que Garrett y Naufel, que hicieron este estudio, pero bueno, me puse aquí nomás una tapa de un libro de Garrett donde lo vuelvo a mencionar, ¿cierto?, prestan lo que ellos llaman testimonio inválido. ¿Qué es lo que entienden por testimonio inválido? Cuando el perito hace una afirmación que no tiene respaldo en la disciplina, dice, bueno, nosotros concluiríamos esto y nadie en la disciplina respalda ni cree eso, digamos, o hace alusión a una referencia estadística o un resultado estadístico que tampoco tiene respaldo en la disciplina. Y ellos, en la investigación que hicieron, tomando la base de datos del proyecto Inocentes, determinaron que en 60% de los casos en que había habido prueba pericial, el defecto, o uno de los defectos que había presentado esta prueba es que los peritos habían prestado este testimonio inválido. Para ponerlo, ¿cierto?, en criollo, como diríamos en Chile o en Argentina, parece que cuando los peritos se sientan en juicio sienten una pulsión irrefrenable por chamullar, digamos, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, como tenemos poca capacidad de controlar el chamullo, ¿cierto?, esa información entra, afecta a quien toma la decisión porque la termina valorando. Y bueno, ahí puse algunos ejemplos, pero no voy a ir sobre ellos. Los ejemplos más extremos son espectaculares realmente. Si alguien quiere, googleé después, por ejemplo, el doctor Smith, en el caso canadiense, que generó toda una comisión de investigación, que es un caso muy, muy interesante, bueno, más conocido, ¿cierto?, en América Latina, creo yo, es el caso Sally Clark en Inglaterra, como para que tengan algunos ejemplos. Tercer factor. También hoy día sabemos que parte del problema está fundamentalmente porque, como en todas las disciplinas, también a veces los peritos se portan mal, ¿cierto? Y el mal comportamiento de peritos puede llevar, ¿cierto?, a que condenemos o persigamos a personas inocentes indebidamente. Claro, en las versiones más extremas, el mal comportamiento puede ser incluir cosas como esconder evidencia, por ejemplo, fabricar evidencia o ayudar indebidamente a alguna de las partes. La verdad es que el mal comportamiento tiene dos dimensiones un poquitito distintas. Bajo mal comportamiento claramente pueden caer los casos de manzanas podridas, ¿cierto? Y esto es lo que intenté graficar ahí en el dibujo. Claro, un perito que fabrica evidencia es una manzana podrida, ¿cierto? Pero no es el comportamiento habitual. Afortunadamente, ¿cierto?, yo soy una persona muy optimista. Creo que las manzanas podridas son la minoría en todas nuestras profesiones, pero en todas nuestras profesiones o quehaceres hay alguna manzana podrida. ¿Cuál es el desafío para los sistemas de justicia criminal ahí? Es identificarla, los controles internos y expulsar esas manzanas para que esta manzana que está por acá, ¿cierto?, no termine contaminando al resto de las manzanas. Pero como digo, si bien es un fenómeno que se produce y cuando se ha producido en algunos casos internacionales tiene consecuencias monumentales, por ejemplo, los casos de Fred Saint en Estados Unidos, Joy Gilchrist también en Estados Unidos o Frank Excuse en Reino Unido, son casos de gente que dirigía laboratorios y eran manzanas podridas y por tanto el impacto que tuvo su mal trabajo afectó a miles de casos. Y no estoy exagerando, son miles de casos, varios de ellos en el caso de Estados Unidos condenados a muerte con pena de muerte ejecutada. Entonces, claro, las manzanas podridas son pocas, no quiere decir que no causen mucho daño, pero como digo, son pocas. El segundo problema que a mí me parece más preocupante, porque antes probablemente estudiar esto no lo tenía tan claro, es un problema más bien de mal comportamiento generado por lo que yo llamaría un problema de carácter sistémico, generado por distintos niveles de sesgo que tienen los peritos y que en general tenemos todas las personas realmente, ¿cierto? Hay algunos sesgos generales, sesgos cognitivos, ¿cierto?, hoy día estudiados, archiestudiados, que también influyen en los peritos, por ejemplo, el prejuicio de la confirmación, ¿cierto?, el sesgo de la confirmación, confirmation bias, para quienes lo conozcan, pero ¿cierto?, también hay otros sesgos que provienen de la labor propia de la tarea pericial. Por ejemplo,
Edmond, en Australia, ha sido quien, particularmente yo le he leído más, ha enfatizado la necesidad de tener mucho cuidado con cuál es la información que se le entrega a los peritos, porque dependiendo de la información a la cual accede el perito, esto podría perfectamente luego contaminar sus resultados. Tal vez aquí el ejemplo más espectacular, ¿cierto?, que yo conozco, que se suele citar además a propósito de muchas cosas, no sé si se ubica en el caso de Brandon Mayfield, ¿cierto?, él quien fue originalmente detenido como el autor del atentado de Atocha en España, luego de que el FBI, quien supuestamente tenía el mejor laboratorio del mundo y los mejores expertos de huellas digitales, identificaron la huella que se encontró en uno de los carros donde se produjo la explosión de Atocha, ¿cierto?, una huella que era de Brandon Mayfield, quien además era un abogado de Oregon y había tenido el historial de defender a alguien supuestamente etiquetado como terrorista, así que Brandon Mayfield era. Y luego, bueno, se descubrió que no tenía nada que ver, Brandon Mayfield no tenía ni pasaporte, no había salido de Estados Unidos en muchos años, como probablemente la mayoría de los norteamericanos no salen de su país, en fin. Pero esto generó un conjunto de investigación destinado a ver en qué se había producido el error. Y se descubrió a través de varios experimentos, por ejemplo, que frente a los mejores peritos mundiales en temas de huellas se les enviaba una solicitud para investigar un caso, algunos con una cierta información y otros sin esa información, y a quienes se les daba esta cierta información que tenía que ver con la gravedad y la importancia del caso, tendía a haber muchos más match positivos que eran falsos positivos que a los otros. Lo que da cuenta de cómo el acceso a información contamina o potencialmente puede contaminar al perito. Y para qué decir, ¿cierto?, lo que Susan Hack ha enfatizado mucho, y es, ¿cierto?, los sesgos que provienen o que surgen de la dinámica de los sistemas adversariales, en donde las partes tienden a naturalmente identificarse, ¿cierto?, con alguno de ellos. ¿Qué mejor nuevamente para graficar esto y tarea para la casa, ¿cierto?, cuando tengan un tiempo libre, que ver un buen documental de Netflix sobre estos temas? Hay uno muy bueno este año que salió que se llama Los problemas de la química, que es un documental de 4 capítulos en donde se relata el caso paralelo, son 2 personas completamente distintas, pero justo ocurrieron más o menos en la misma época y en el mismo estado, en Estados Unidos, en Massachusetts, que es un estado súper desarrollado además, súper desarrollado. Ahí está la mayor concentración de mejores universidades del mundo, digamos. Relata el caso de 2 peritas, una Sonia Farag y otra Annie Duncan. Sonia Farag trabajaba en un laboratorio en una ciudad más al norte en el estado. Básicamente, Sonia Farag era una manzana podrida en el primer sentido, estaba con un problema serio de adicción y terminó consumiéndose hasta los reactivos del laboratorio, de forma tal de que terminó opinando ya sin verlos, porque no tenía ni las muestras llegaban, le duraban poquito, verlo, estoy exagerando un poco. Y el caso de Annie Duncan, que trabajaba en cambio en Boston, ¿cierto?, en el laboratorio de ahí, muestra un estereotípico caso de alguien que se termina identificando, ¿cierto?, con el rol de persecución penal y llamaba a los policías y decían, ya, bien, vamos aquí, vamos a meter preso a estos malulos, qué sé yo. Una fuerte identificación que hizo, ¿cierto?, que cruzara la línea, ¿cierto? Ambos muy interesantes, los recomiendo que los vean, porque grafican las versiones más extremas y graves del problema que estoy describiendo. Por si fuera poco, sabemos además, para entrar a nuestro mundo judicial, ¿cierto?, todo lo anterior tiene que ver, bueno, está también vinculado, pero entrar al trabajo que hacemos los actores del sistema judicial, ¿cierto? Hoy día sabemos que existen enormes dificultades, tanto en jueces profesionales como en jurados, para valorar la prueba pericial. Y nuevamente, aquí tal vez cito a Edmond, este trabajo que está puesto ahí en la imagen, es un extraordinario trabajo, recomiendo revisarlo, de fines del 2015, en donde él hace el ejercicio de decir, mire, ¿qué es lo que se necesitaría, ¿cierto?, para hacer una evaluación racional de disciplinas forenses y médicas? Es decir, ¿cuál es la información básica que se debería producir para esperar que alguien que evalúe eso, ya sea un jurado o un juez profesional, tenga los elementos básicos que le permitan hacer un razonamiento adecuado para darle valor a esta prueba? Y Edmond, básicamente lo que, simplificando un paper complejo de 50 páginas, pero para transmitirles un poco la idea, dice, mire, hay elementos fundamentales, información fundamental que sí o sí tiene que estar, y hay información complementaria. Dentro de la información fundamental, ¿cierto?, él distingue, por ejemplo, elementos vinculados al valor de la técnica o la validación que está tenido, ¿cierto?, información sobre las limitaciones y el margen de error de la técnica, información sobre cuáles son las competencias requeridas por el perito para poder practicar adecuadamente esta técnica. Y elementos complementarios, en cambio, por ejemplo, cuestiones como si existen o no estándares
y protocolos en la disciplina para llevar adelante la técnica, si están descritos sesgos contextuales y cuáles serían estos, cuáles son los formatos de lenguaje y las formas de expresión adecuadas para reflejar o expresar los resultados en esta respectiva técnica, etcétera, etcétera, muchas cosas más. ¿Cuál es el problema? Es que toda la investigación que hace Edmond, y muchas de ellas empíricas, dice cuando uno va a ver qué es lo que se produce en juicios, y esto es ratificado por mucha literatura comparada, es que no producimos suficiente información ni de las fundamentales ni de las complementarias. Ergo, estamos valorando la prueba pericial sobre la base de, no sé bien, ¿cierto? Algo de esto digo en la próxima lámina, pero no estamos considerando lo mínimo que debiera considerarse para hacer una evaluación racional de esta prueba. Además, como les dije, hay mucha evidencia que, aparte de este problema, ¿cierto?, nos dice que cuando valoramos la prueba pericial tendemos a asignarle mayor peso que a la otra prueba, y además las investigaciones sobre fundamentos que esgrimen jurados o jueces dirán, bueno, pero ¿cómo fundamentos jurados si los jurados no fundamentos? No, pero es que esto hay complejas metodologías, un estudio espectacular de Freckleton, publicado en Oxford University Press, un librito, que lo que hacen es entrevista y seguimiento a cientos de jurados después de los juicios. Entonces indagaron por esa vía cómo habían valorado las cosas. Al momento de evaluar qué es lo que se consideró para valorar la prueba pericial, aparece el uso muy frecuente de criterios muy poco confiables, por ejemplo, en las investigaciones de Edmond, mucha especulación sobre la confiabilidad y validez, la apariencia de imparcialidad del perito, mucho sesgo, por ejemplo, en relación a peritos oficiales. El solo hecho de ser perito oficial entrega peso a pesar de que haya hecho una porquería, y el no ser perito oficial parece que genera desconfianza, aunque la persona y el examen que practicó es de primer nivel, ¿cierto? En fin, Freckleton también tiende a tener hallazgos muy, muy similares. Quinto factor, y aquí ya voy a ir cerrando, ¿cierto? A todo esto se suma, porque alguien diría, bueno, tenemos todos estos problemas, pero los abogados vamos a resolver el problema. Los abogados vamos a salir a salvar la tarde, digamos, ¿cierto?, de este juicio, y producto de nuestras herramientas y de nuestra confrontación, vamos a poder develar a un perito junk science, a un perito poco riguroso, vamos a poder develar su sesgo, y el tribunal va a estar mejor en condiciones de falla. ¿Qué es lo que muestra toda la evidencia? Y ahí, como ven varias citadas, en general, que los litigantes tenemos muy poca capacidad de cuestionar a los peritos, y de hecho en porcentajes a veces no despreciables ni siquiera los contraexaminamos, porque como sería en Chile, esto es una expresión del campo, se nos van en collera, o sea, ni siquiera tenemos las herramientas para poder acorralarlos mínimamente, ¿cierto? Y tampoco es una opción para favorecer la confrontación en la práctica, ¿cierto? Los peritajes de refutación. En la práctica, los peritajes de refutación presentados por las contrapartes tienden a ser estadísticamente muy inferiores, y esto no solo obedece a varios factores, pero entre otros tienen que ver con temas de recursos, a veces temas de obstáculos institucionales, prejuicios instalados respecto de este tipo de pericias, etcétera, etcétera. Por tanto, por vía de la confrontación, no tenemos necesariamente, la evidencia nos muestra, no vamos a resolver los problemas que vienen de los problemas anteriores. Bien, muy rápidamente esta es la revisión de la literatura, y la pregunta, ¿cierto?, del millón. Bueno, pero esto han visto, les he citado mucha literatura inglesa, norteamericana, australiana, y algunos dirán, bueno, pero los gringos son unos locos, hacen unas tonteras increíbles, tienen un sistema que no reconoceríamos como un sistema adecuado, ¿cierto? ¿Esto pasa en nuestros países? Bueno, esta es la gran pregunta empírica, y yo les puedo contar, no voy a ir en detalle sobre esto, esto tendría que ser otra conferencia, ¿cierto? Pero que hice una investigación empírica publicada en enero del 2018, aquí tienen la tapa, aquí tienen el título. Esta es una publicación online, una revista indizada chilena que se llama Política Criminal, así que cualquiera con mi nombre y ponga perito seguramente le va a salir Política Criminal, ¿cierto? Una investigación empírica que incluyó varios elementos, entrevista a 52 actores de la justicia penal de la región metropolitana, incluyendo peritos, jueces de juicio oral, jueces de garantía, fiscales, abogados defensores y abogados privados. También incluyó la revisión de estadísticas de las instituciones que producen prueba pericial, solicitudes de información de transparencia con ellos, también un par de estudios exploratorios que hice, 3 estudios realmente con alumnos míos en delitos sexuales, delitos económicos,
y la tercera, bueno, ahí se me fue ahora, en donde tomaron una muestra del Tribunal de Santiago y vieron las sentencias en caso en que se había producido prueba pericial y pudimos determinar factores, y básicamente lo que descubrimos en todas estas fuentes, triangulando, digamos, ¿cierto?, es que las prácticas descritas en el ámbito comparado, que abren a los, en materia de prueba pericial, de uso de la prueba pericial, que abren al sistema riesgo, se daban en Chile más o menos con la misma intensidad. ¿Cuál es la única diferencia relevante que yo encontré? Es que en Chile no teníamos conciencia de esto. Allí donde en otros países, gracias a la investigación, se ha ido generando poco a poco más conciencia de que este puede ser un problema interesante. Y tengo la impresión, porque yo he trabajado mucho en los países, muchas veces he ido a Argentina y a varias provincias, me encanta ir para allá, bueno, ahora podríamos ir como el 2047 más o menos, cuando superemos el encierro, ¿cierto? Tengo la impresión, viajando por América Latina y llevando muchos años trabajando, es que probablemente si replicáramos estos estudios no nos encontraríamos con cuestiones muy distintas, ¿cierto? Y así me lo han relatado anecdóticamente muchos de ustedes en conversaciones, seminarios, y en lo poco escrito que a veces tiene elementos empíricos, tiende a relatarse lo mismo. Entonces esto nos lleva, y con esto cierro porque me quedan 5 minutitos, con algunas reflexiones y propuestas, para que no quedemos en la parte nomás del llanto, ¿cierto?, en el problema, sino que cómo podemos encarar el problema. Yo creo que este problema, y este es el punto que quiero, porque solo voy a anunciar cosas, no voy a ir en detalle, luego tal vez voy a poner un pequeño close-up en cuestiones de reforma legal para que vean, para tomar uno de los ejemplos y verlo. Pero yo creo que la solución a estos problemas pasa por el diseño de una política pública bien compleja que aborde distintas cuestiones. Esto no es solo un problema de abogados y no es solo un problema de ley, sino que hay detrás, ¿cierto?, varias cuestiones muy claves, nervios, en mi opinión, de funcionamiento de nuestros sistemas institucionales que debieran ser tocados para aspirar a un cambio, ¿cierto? Con el propósito no de eliminar los errores, eso sería un propósito ingenuo, pero con el propósito, con el deber que yo sí creo éticamente posible para nuestros sistemas de justicia criminal de prevenirlos al máximo. Para que tengan una idea de los distintos niveles de esta agenda. Yo diría claramente en toda mi investigación, por ejemplo, en toda la literatura comparada, un gran problema en relación a los actores del sistema de justicia criminal es la completa o absoluta falta de capacitación que tenemos en aspectos básicos sobre el funcionamiento de la ciencia y las pericias. No estoy hablando que tenemos que transformarnos en peritos, eso no es el sentido cuando yo hablo de capacitación, pero hoy día estamos admitiendo, estamos valorando prueba, digamos, como prueba a elefantes rosados que vuelan por nuestros centros de justicia, o sea, unas cosas demenciales que no responden a ningún estándar de ciencia mínimo, entre otras cosas porque nosotros no tenemos idea, ¿cierto? Tenemos muy poca comprensión de qué es lo que podemos esperar o no podemos esperar de la ciencia, qué es lo que podemos esperar o no esperar de las principales disciplinas que nos proveen conocimiento experto, ¿cierto? Y de las habilidades luego que supone trabajar en esta área, ¿cierto? Como cuáles son las destrezas para contraexaminar, para valorar prueba pericial, por poner algunos ejemplos. Entonces hay un problema gigantesco con el tema de capacitación. Pero hay también un debe importante, yo llamaría, con la falta de una política consistente y permanente en el tiempo de fortalecimiento de las principales profesiones que nos proveen conocimiento experto al sistema de justicia penal. ¿Cierto? Hay que fortalecer a las profesiones, porque las profesiones que, como digo, las asociaciones profesionales, ¿cierto?, pueden cumplir roles claves, y esto es la experiencia comparada, por ejemplo, en términos de ellos establecer controles de calidad, de qué es lo que se puede y no se puede hacer en la disciplina. Al final los controles de calidad vienen con ellos son los que saben qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer en una disciplina, en fijar estándares de trabajo, sistemas de control ético, investigación, ¿cierto? Por ejemplo, siempre cito como un ejemplo bueno el APA, ¿cierto? La APA en los Estados Unidos, que produce investigación, produce estándares, están en la página web disponible, entonces para distintos tipos de pericias uno puede ver qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, etcétera, etcétera. Eso es un rol importantísimo. Hay también un tema con nuestras políticas de fortalecimiento y perfeccionamiento y especialización de capital humano y producción científica. Todos nuestros países hoy día tenemos políticas de intercambio, de perfeccionamiento, pero probablemente los temas de ciencias forenses o disciplinas asociadas a las pruebas periciales no han tenido mucha prioridad, allí donde creo podríamos priorizarlas un poquitito más, esto a través de más becas para estudiar en el extranjero o en los centros nacionales de calidad, ¿cierto? Más recursos para llevar adelante investigación que permita validar técnicas, metodologías, ¿cierto?, que se han desarrollado afuera o que se han desarrollado localmente para verificar sus niveles de confiabilidad, etcétera, etcétera. Esto pasa, tiene que haber algo ahí o si no vamos a seguir atrapados.
Hay todo un tema, por ejemplo, con la institucionalidad de nuestros laboratorios, ¿cierto? ¿Dónde deberíamos ubicarlos? Por tradición, muchos de nuestros laboratorios siguen dependiendo de las policías en varios países o de la persecución penal. Yo no creo que eso sea una buena idea, ¿cierto? Pero solo lo dejo mencionado. ¿Qué es lo que pasa con las acreditaciones de nuestros laboratorios? ¿Están acreditados de acuerdo a las normas internacionales de acreditación de laboratorios forenses? ¿Cómo podríamos hacer para ayudarlos, ¿cierto? A eso, etcétera, etcétera. Y por cierto, siempre es posible pensar que hay reformas legales que podrían también ayudar un poquitito a mejorar la situación, pero yo, bueno, estas reformas legales podrían tener distintos niveles y solo tomé este ejemplo porque, bueno, como la mayoría somos abogados, tal vez es lo que, ¿cierto?, es el lenguaje que más conocemos, simplemente quería poner de ejemplo el tipo de cuestiones que creo debiéramos discutir, pero siempre teniendo presente, ojo, que hay que tener cuidado con el pensamiento mágico, muy común en América Latina, que creemos que la ley nos va a resolver los problemas de la realidad. Mi experiencia es que la ley normalmente no resuelve los problemas de la realidad y a veces los agrava. Por tanto, hay que tener cuidado con cómo enfrentamos este tema de reformas legales, o sea, con distancia crítica y con mucho cuidado, con mucha evidencia, pero quiero sugerir algunas de las cosas, por ejemplo, que mi propia evidencia ha llevado a plantear en el caso chileno, ¿cierto? Que he participado en iniciativas, algunas iniciativas de reforma legal recientemente. Por ejemplo, yo creo que un tema al debe de nuestros sistemas legales es que no nos hemos comportado más estrictamente haciendo test de admisibilidad más serios de la prueba pericial. Hemos sido muy liberales en la admisión a juicio de la prueba pericial y me parece que lo que muestra la experiencia comparada es que la prueba pericial debiera tener reglas especiales, más estrictas de admisibilidad y muchas de ellas yo he sostenido en este libro nuevamente que se mencionaba. He hecho un argumento para decir que varios de nuestros países tienen estas reglas, simplemente no las habíamos leído bien nomás, ¿cierto? Pero lo cierto es que probablemente podríamos mejorar con reglas más explícitas en el área de la necesidad, idoneidad, confiabilidad. Incluso hay un tema nuevo que no está en ese libro, ¿cierto? Como el tema de la imparcialidad como eventual criterio de admisibilidad para ciertos casos. Creo yo, es indispensable avanzar con reformas legales vinculadas a lo que yo llamaría el descubrimiento o acceso a la información, ¿cierto? El trabajo de depurar qué prueba pericial vamos a admitir a juicio y luego poder confrontar a la prueba pericial supone la existencia de mucha información, tanto para la defensa tratándose del Ministerio Público como, ojo, tal vez esto no les va a gustar, al Ministerio Público tratándose de la prueba pericial de la defensa. Y si quieren luego puedo, ¿cierto? Si me preguntan sobre ese tema podemos conversar. Pero lo cierto es que hoy día hay en muchos países, dependiendo de los roles, no hay reglas tan claras acerca del momento. Normalmente hay más reglas claras acerca del momento del Ministerio Público, pero no del momento de la defensa o del querellante. No hay, o hay reglas que no regulan con tanta precisión lo que debiera contener el dictamen escrito como una herramienta para preparar la litigación, ¿cierto? Y para preparar los exámenes de admisibilidad. Por ejemplo, todos nuestros códigos tienen un listado de cuestiones, pero muchos de ellos, por ejemplo, no se mencionan cosas como aspectos curriculares de los peritos, como una información que para el perito y vinculada a publicaciones, remuneraciones recibidas por hacer esto, si es que ha recibido remuneración, ¿cierto? Casos en que ha participado y el resultado de esos casos. Esto para el perito es costo cero, porque lo mismo que nuestros currículum, cada vez que uno dicta una conferencia la nota en un papelito, bueno, el perito lo debería hacer lo mismo y corta y pega y lo pone como un anexo a su informe pericial. Se demora 30 segundos más en hacer el peritaje, pero produce un enorme impacto en facilitar la investigación para controlar la calidad del trabajo, y eso no es tan frecuente en nuestros países. Lo mismo que cierta información detallada de elementos, por así decirlo, que Edmond llamaría fundamentales, vinculados a la confiabilidad, ¿cierto? No se entrega información sobre eso. Un trabajo más riguroso con informes. Mucha de las pericias, por ejemplo, que se practican test, fotografía, o se hacen dibujos, por ejemplo, para producir la conclusión del perito. Luego esos tests, los resultados de esos tests, esas fotografías, esos dibujos no se incorporan y por tanto estamos al tum-tum, como se diría en Chile, no sabemos bien, solo es la conclusión del perito, pero no tenemos el sustrato básico. Si hay una entrevista grabada, no tenemos acceso a esa grabación. Todos esos elementos deberían estar disponibles y, por cierto, sumo a esta materia toda la poca claridad a veces que hay sobre reglas que permitan la custodia y resguardo de la evidencia física que permita retestearla a futuro. Como ven, el sistema legal podría aportar varias cosas. Obviamente también hay temas de regulación de juicio oral. Simplemente menciono una de ellas, por ejemplo, tenemos en Chile, una parte de mi investigación, peritos que tienden a exceder el ámbito de su experticia y tienden a sacar conclusiones que son propias de
cierto, de decisiones de estándares jurídicos propias del tribunal. Tal vez tenemos que poner algunas reglas poniendo un límite más claro a eso. Tal vez la ambigüedad, ¿cierto?, de nuestras normas ha permitido una práctica, pero esto creo que es un problema fundamentalmente de práctica. En fin, como digo, hay varias cuestiones, pero ya llegué a mi tiempo y les quiero dejar acá, ¿cierto?, mi correo electrónico. En todo caso, por si a futuro alguien me quiere contactar, Agustín le consta que respondo. Tal vez no respondo lo que se espera, pero respondo. Bueno, los dejo acá, salgo de la presentación para que los otros participantes también puedan. Muchas gracias, Ezequiel. Le damos entonces ahora la palabra a Marina Soberano, defensora pública oficial ante la Defensoría Pública Oficial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional número 10. El espacio de la disertación de la defensora se extenderá durante 20 minutos. Marina. Sí, gracias Silvina. Bueno, en primer término, muchas gracias a la Secretaría de Capacitación por el honor, digamos, de compartir este panel junto con el profesor Duche y por supuesto con el psiquiatra, el doctor Mercurio, a quien consultamos a diario y molestamos reiteradamente todos los defensores. En segundo lugar, y esto tiene que ver con el caso que en sí voy a contarles muy brevemente, también quería agradecer a la licenciada Vanessa Maero Suparo, que es integrante del Cuerpo de Consultores Técnicos de la Defensoría General, porque la verdad que sin ella, no, digamos, mi defendido estaría claramente en una peor situación de la que finalmente arribó, que ahora van a conocer, y además porque junto con la lectura del libro del profesor Duche, de la prueba pericial, me ayudó inclusive a armar los interrogatorios para todos los psiquiatras y psicólogos intervinientes en este caso. La verdad que todos los defensores en general no estamos claramente a la altura del conocimiento profundo de cada una de las disciplinas, de los testigos que comparecen al debate, de los testigos como expertos que comparecen al debate, y sinceramente contar con esta colaboración, en este caso puntual, la licenciada Vanessa Maero Suparo estuvo en todas las audiencias conmigo, en todas las audiencias donde declaró la presunta damnificada y también los expertos. Y eso fue sumamente importante. Bueno, les cuento, esta es una sentencia, bueno, condenatoria de noviembre del año 2015, del Tribunal Oral número 13. En este caso se había acusado a mi defendido, los hechos eran por abuso sexual con acceso carnal, o sea, violación, ¿no?, reiterado en varias oportunidades, y también por corrupción de menores, porque esas conductas se consideró, gracias a los informes de psiquiatras y psicólogos forenses, que tenían la capacidad para torcer el normal desarrollo de la sexualidad de la adolescente. En el caso puntual, había existido una relación de noviazgo entre una adolescente de 14 y 15 años, ¿sí? O sea, la relación comenzó a los 14, finalizó a los 15 por voluntad de ella, un año estuvieron saliendo, mi defendido tenía para ese entonces 34 y luego 35 años de edad. La relación la finalizó la joven, y 6 meses después de finalizar esa relación, cuando ella ya estaba saliendo con otro joven digamos, de unos 18 años, los padres se enteran, los padres de la adolescente se enteran de que el noviazgo anterior en verdad había sido con una persona que le llevaba unos 20 años, y entonces formulan una denuncia penal en contra de mi defendido. Y se presentan como querellantes. Redondeando un poco la idea, durante la etapa de instrucción mi defendido no contó con un abogado, no tenía, o sea, tenía el letrado particular, no tenía defensa oficial, y en este sentido no tuvo peritos de parte, ¿sí? Con lo cual los forenses contestaron absolutamente todas las... digamos, todo el interrogatorio judicial fue contestado pura y exclusivamente por integrantes del cuerpo médico forense sin control, digamos, de parte de la defensa. Esto que generó, bueno, que la querella acusó por violación reiterada en 2 oportunidades y corrupción de menores, y la fiscalía, acusó por corrupción de menores, ¿sí? Esto en la primera instancia, que sería la instancia de instrucción o preparatoria
digamos, en el resto del país o en otros países de Latinoamérica. Bueno, llegado ya al debate, ahí es cuando mi asistido designa la defensa oficial, y en el debate finalmente fue acusado por la querella, por violación reiterada en 2 oportunidades y grave daño psíquico, y por la fiscalía por estupro, ¿sí? Por estupro. Es decir, la fiscalía modificó el relato de los hechos, la subsunción legal, etcétera. Esto, por supuesto, fue motivo de nulidades, en fin, pero les redondeo, la cuestión es que mi defendido fue finalmente condenado a la pena de 4 años de prisión por el delito de estupro simple, ¿sí? Bueno, esto después fue recurrido, después les cuento cómo terminó la película. Esos son brevemente los hechos. Con relación a a la diapositiva que estamos viendo, vieron que ahí dice intervención de la defensa en el proceso. Bueno, respuesta a la primera pregunta, la verdad es que yo no estoy en esa filmina, estoy en la anterior, filmina, qué antigüedad, diapositiva, estoy en la diapositiva número 2. Intervención de la defensa en el proceso, bueno, como respuesta a esta pregunta, debo decirles que en realidad los peritos de parte debieron haber intervenido, debió haber existido un control de parte de los peritajes forenses, pero bueno, esto no sucedió, con lo cual nosotros nos encontramos en el momento del debate tratando de discutir algo que ya estaba absolutamente construido y donde lo que se pretendía era la confirmación de lo que ya se había dicho. Bueno, ¿qué tuvo en cuenta el tribunal oral? Ahora sí pasamos a la tercera diapositiva, recién a la tercera. El tribunal oral tuvo en cuenta la existencia de edad. Y todo eso gracias a los informes de psiquiatras y psicólogos forenses a lo largo del proceso. ¿Se me escucha? Porque me dicen que no se escucha. Silvina. Te perdimos por unos segundos. Sí, ahí te escuchamos, Mari. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, en este punto era un momento relevante, entonces, criticar si esta diferencia de edad era suficiente a la luz de los tipos penales, ¿no? Mari, te perdimos. No sé, Agus, si vos la escuchás, yo no la escucho, no sé si es mi internet o... No. A ver, ¿Por qué no apagás la cámara? ¿Yo? Marina, sí, apago la Marina. cámara. A ver, Mari, a ver si mejora la conectividad. Sí, si podés cortar internet en otros lados. Sí. A ver. ¿Ahora sí? ¿Te escucha? Ahora sí. parece que sí. Sí. Bueno, por eso es que precisamente también me había puesto con el teléfono por las dudas. Les pido 1000 disculpas. Espero que se esté escuchando ahora, ¿sí? Sí, se escucha. Bueno, entonces viene la psiquiatra, ¿no? Y le pregunto, ¿no? ¿Por qué había afirmado que existía una relación abusiva entre mi defendido y la denunciante? Y ella me contesta que eso estaba basado en la diferencia de edad, ¿no? Le pregunto cuáles eran los datos científicos para sustentar esta afirmación, y bueno, no me citó ningún dato, ningún tipo de bibliografía. También le pregunté qué pasaba si la relación era entre un adulto de 20 años, por ejemplo, y una joven de 14 años, y me dijo que en ese caso la asimetría etaria no se verificaba, cuando en verdad sí podía existir igualmente una relación abusiva entre alguien de 20 y alguien de 14, con lo cual, la verdad que se notaba que su juicio de valor, más allá de la ostensible diferencia de edad, como insisto, tenía que estar verificado a través de, no sé, datos técnicos, de su experticia, y ninguna de estas citas había realizado ella, ¿no? Básicamente estaba todo basado en un prejuicio según el cual
no puede permitirse normativamente una relación entre un adulto de unos 30 años con un adolescente de unos 15 años. Luego, en segundo lugar, resulta que la psiquiatra había afirmado, ¿no? Que esta relación había tenido entidad suficiente como para torcer el normal desarrollo de la sexualidad de la presunta damnificada. Pero además, al mismo tiempo, ella había afirmado que esta relación no le había generado ningún tipo de daño psíquico. Bueno, entonces le pregunté acerca de esta supuesta contradicción y apeló directamente a argumentos de autoridad. Me dijo que su conclusión estaba basada en sus 18 años de experiencia como médica forense y que en estos 18 años sabía identificar cuáles eran los casos que demostraban relaciones abusivas y cuáles no. Bueno, entonces, bueno, como sostiene la obra precisamente del profesor Ducci, como aquí lo dijo, la verdad que la experiencia por sí sola no es un dato relevante, porque puede pasar que en un caso concreto, digamos, las 18 años de experiencia sean 18 años de mala experiencia o de mala técnica. Y además, esto quiero, digamos, ratifico un poco lo que ya dijo Ezequiel y lo que dijo el profesor Duce, y tiene que ver con el punto 3 de la diapositiva, con la acreditación o desacreditación de la experticia del perito y de su idoneidad. La verdad es que en la Argentina, o por lo menos en el ámbito de Capital Federal, es muy difícil, pero realmente muy difícil, cuestionar la idoneidad de los peritos cuando estos peritos son forenses, ¿sí? Es como que el juicio sobre la idoneidad ya viene dado, ¿sí? Y es imposible discutirlo. Cada interrogatorio vinculado con eso es trabado sistemáticamente, no solo por el Ministerio Público Fiscal, sino directamente también por los tribunales, con respuestas del estilo, pero doctora, la psiquiatra aquí presente tiene años en el cuerpo médico forense, le pido por favor, me parece que su interrogatorio es irrespetuoso, es decir, en lugar de tomar el trabajo de la defensa como de quien está llevando a cabo su labor tendiente a verificar la idoneidad o no del perito, se lo toma como una especie de falta de respeto, pero literal. Con lo cual, cuando se trata de cuestionar la idoneidad de un perito oficial, directamente la defensa arranca como en -10, digamos, ¿no? Hay que rimar toda esta circunstancia para después ahí recién empezar a criticar en el caso concreto. ¿Se me escucha, no? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Después le pregunto a la psiquiatra, bueno, y dígame, doctora, ¿cuántas veces entrevistó usted a la presunta damnificada, a la adolescente? Y me contesta, las necesarias. Le digo, pero ¿cuántos son las necesarias? Y bueno, yo no tengo un tiempo tabulado. Es el tiempo que a mí me parece necesario conforme a mi experiencia de 18 años de psiquiatra forense. Bueno, le digo, bueno, mire, doctora, acá en el informe pericial que usted hizo antes, figura que la entrevistó una única vez. Bueno, la entrevista puede ser una única vez, o varias veces, depende. Para mí me fue necesario una única vez. ¿Y cuánto tiempo duró la entrevista? Y no tengo registro de cuánto tiempo. Una entrevista puede durar 5 minutos, 1 hora, el tiempo que sea necesario según yo lo determine. Así me contestó. Pero esto está literal, surge de las actas de debate. Obviamente no van a encontrar este relevamiento en la sentencia, porque la sentencia en la valoración no se hizo cargo de estas críticas. Sí, en la conclusión, digamos, en cuánto y por qué lo condenó, pero no en la valoración. Bueno, después le pregunté si había grabado o tomado notas de aquella entrevista. Me dijo que no. Y que me dijo que eso, que si ella grababa eso implicaba una afectación al secreto profesional, cuando en verdad había consignado un montón de cosas del relato de la joven en su presentación, en su dictamen, y además los padres la habían relevado del secreto profesional, con lo cual utilizaba la excusa del secreto profesional para decir o no decir de acuerdo a si le convenía o no para confirmar este digamos, esta especie de desviación del normal desarrollo de la sexualidad que ella había afirmado en su dictamen.
Esto, por supuesto, hace a la falta de confiabilidad de lo que ella estaba diciendo, ¿no? Y luego, esto voy al punto 6, ¿no? de la diapositiva, la reticencia al interrogatorio de la defensa. ¿Y con esto qué quiero decir? La resistencia era hasta inclusive corporal, ¿sí? de la psiquiatra. Y no solo de ella, sino también de todo el tribunal y de la contraparte, que se oponían todo el tiempo a este interrogatorio, que lo único que indicaba, o lo que pretendía, era realizar nuestra labor, ¿no? de defensores. Bueno, ¿qué más tengo para decirles? Bueno, pasamos entonces a la diapositiva número 5. A ver, la diapositiva número 5, perfecto. Uno de los puntos de apoyo de la psiquiatra y también de las psicólogas forenses fue que supuestamente la joven, a raíz de esta relación abusiva, había bajado su rendimiento académico. Entonces, bueno, resulta que en el informe en el que estaba escrito, que había tenido lugar como 2 años antes del debate, la psiquiatra había consignado que la adolescente al año y medio de edad había sufrido un golpe, una caída con pérdida de conciencia, con pérdida de conocimiento directamente. Entonces le pregunto si como consecuencia de esa caída pudo ello haber provocado alteraciones en las funciones cognitivas superiores, predominantemente en la atención. Le pregunto eso directamente. ¿Y qué me contesta? Que no, porque conforme los padres de la menor le habían dicho que en su momento la niña había sido atendida y que no había necesitado mayores tratamientos, y bueno, y ahí derivó en lo que el profesor Duche bien dijo sintéticamente como en el chamullo. Básicamente que no porque no, pese a que había consignado el dato de la caída, ¿sí? Con pérdida de conocimiento como un dato significativo respecto de el eventual mal funcionamiento o deficiente funcionamiento de las funciones cognitivas superiores de la adolescente. Le pregunté además si había observado la historia clínica, ¿sí? de la niña cuando había sido hospitalizada por este golpe, por esta caída, y me dijo que no, que ella le había bastado con la referencia que le habían dado los padres acerca de que no había tenido con posterioridad mayores problemas. Bueno, le digo entonces, bueno, a ver, doctora, descríbame cómo los padres describieron a la joven durante todo su desempeño académico, ¿no? Primario y secundario. Entonces, claro, esto ella no lo quería decir en la audiencia, pero se lo leí porque lo había puesto en el informe, y en el informe había puesto que los padres la habían calificado ya en sus estudios primarios como una adolescente desorganizada y perezosa, y que siempre se trató de una estudiante irresponsable. Bueno, entonces le digo, pero doctora, usted consignó esto y al mismo tiempo está verificado que la adolescente había repetido primer año mucho antes, digamos, de encarar la relación con mi defendido. Y bueno, respecto de eso, no me dijo nada, o sea, dijo, bueno, para mí la relación fue una relación abusiva y esto, digamos, le afectó en el desarrollo posterior en su colegio secundario. Bueno, fíjense en los puntos acá que destaqué en la diapositiva, omitió que había repetido de año con anterioridad la existencia de la relación. Después, también la psiquiatra afirmó en una parte que el rendimiento del colegio era igual al promedio de su edad, pero al mismo tiempo afirmó que la relación afectaba su rendimiento académico, con lo cual también era contradictorio. Y finalmente pude verificar esto a través de otros profesionales que comparecieron al debate, básicamente los que la habían atendido a la adolescente en el hospital italiano, sus médicos tratantes. Pude verificar que la afirmación de la psiquiatra forense sobre el bajo rendimiento académico se contradecía con la de otros médicos tratantes, como por ejemplo con los de la pediatra, que la veía a la adolescente desde mucho más chica y que no había manifestado ningún tipo digamos, de problema, ¿no? Bien, pasemos a la número 6, a la diapositiva número 6.
Otra de las cuestiones en la que hizo hincapié la psiquiatra fue la supuesta anormalidad del vínculo. Y esto lo quiero destacar porque tiene que ver con la falta de basamento científico de su afirmación acerca de la existencia de esta relación abusiva. Más allá de nuestros pareceres, de que nos pueda parecer mal o desvalorado moralmente la existencia de una relación afectiva entre un hombre de 34 años y un adolescente de 15, lo cierto es que cuando le pregunto en qué estaba sustentada la normalidad del vínculo, me contestó. Dice, la joven responde al término medio en nuestra cultura. La psiquiatra, La psiquiatra. En nuestra cultura, respecto de una chica de 12, 13 o 14 años, existe una valoración negativa del inicio de las relaciones sexuales a esas edades. No así en otras sociedades o culturas. Y agregó, no es habitual que una persona tenga sexo a los 12 o a los 13 años. Acá, obviamente, la declaración testimonial le bajó como 2 años a la edad del adolescente, ¿no? Lo puso por debajo de la línea de los 13 años, que ya directamente, según nuestra ley obtura todo consentimiento válido, cuando la adolescente tenía 14, 15 años, y además hizo un juicio de valor propio, no sé, del campo de la sociología, de la antropología. No era una psiquiatra que tuviera, digamos, que tratara a pacientes adolescentes fuera del ámbito de diagnóstico del cuerpo médico forense. No había acreditado su experticia acerca de si las adolescentes tienen o no relaciones a esa edad. En fin, era chamullo directamente su afirmación. Bueno, después, ¿qué otras cosas pasaron en el juicio? Pasamos a la diapositiva número 7. Bueno, se habló también de la credibilidad integral, ¿no? Este criterio de credibilidad integral que, bueno, fue absolutamente vapuleado a lo largo de todo el juicio. Todo el mundo, digo, psiquiatras y psicólogos afirmaron la credibilidad integral del relato de la menor de edad. La psiquiatra dijo directamente, conforme a la tesis de Undeutsch, especialista en psicología del testimonio, corresponde otorgarle credibilidad integral a su testimonio. Acá ustedes se preguntarán, bueno, hay un problema, que si la credibilidad integral es una categoría que proviene de la psicología, ¿qué es lo que está diciendo una psiquiatra acerca de la credibilidad integral de un relato? Bueno, eso ya para arrancar, ¿no? Porque hasta ahí ya se exhibió acerca de la credibilidad integral. Pero bueno, pasemos ahora, dentro de esta misma diapositiva, a todo el interrogatorio que, con la ayuda de la licenciada Maero Suparo, tuvo lugar en este debate, y cuando comparecieron las psicólogas forenses. Bueno, las psicólogas forenses también habían afirmado la credibilidad integral. Dijeron, el relato de la joven es coincidente en términos generales con la declaración testimonial prestada en cámara Gesell, atendiendo a lo yo evaluado y a lo observado en la presente evaluación, se otorga credibilidad integral a su relato. Me queda poco tiempo, ¿sí? No sé cómo vengo con el tiempo. Bueno. 5 minutos. A la psicóloga... 5 minutos. Bárbaro, buenísimo, hago la crítica sobre la credibilidad integral y paso directamente a la conclusión entonces. Bueno, las dos psicólogas forenses, una dijo, en primer lugar, que para arribar a esa conclusión de la credibilidad integral de su relato, habían utilizado las técnicas de la persona bajo la lluvia, el test de las 2 personas y el psicodiagnóstico de Rojas, que como acaba de explicar Ezequiel, que parece que hubiéramos estado coordinados en esto, digamos, de ninguna manera permiten arribar a la conclusión acerca de la existencia de un proceso traumático, ¿sí? No son técnicas, digamos, idóneas a los fines de acreditar la existencia o no de un proceso traumático derivado de una relación afectiva que, en términos, digamos, de los padres de la joven, estaba prohibida, ¿sí? Esto, evidentemente, fue solamente inferencia clínica de quien llevó a cabo la evaluación. Con lo cual, las técnicas utilizadas tampoco fueron idóneas para arribar a esa conclusión. En segundo lugar, le pregunté qué criterios de análisis había utilizado dentro de la credibilidad integral, ¿no? de estos test de evaluación de credibilidad integral del testimonio,
Y estos test, ¿no?, son interrogatorios muy extensos, con técnicas muy precisas, que la verdad no fueron utilizadas en el caso concreto, porque no me supo identificar ni uno solo de los criterios utilizados, ¿sí? En tercer lugar, si hubiera utilizado estas técnicas tan especiales, lo cierto es que la evaluación de la validez de las declaraciones, las CB-A, y el análisis de contenido basado en criterios, CB-CA, CBCA, que son categorías utilizadas en la psicología del testimonio, no son técnicas adaptadas, digamos, a nuestra población, y no hay baremos válidos, digamos, no está baremado a la Argentina. Es como si no hubiera existido una aprobación de la ANMAT, ¿no? Digamos, la comunidad científica argentina no tiene aceptados estos criterios. Obviamente, cuando le pregunté esta circunstancia, me dijo, bueno, la bibliografía mayoritaria que utiliza en el cuerpo médico forense así lo permite. Y nada más, ¿sí? No hizo un mayor detalle. Luego le pregunté si ella era especialista en psicología del testimonio, dónde había estudiado esto, y me dijo que no era especialista, pero que ella se ocupaba de eso en el cuerpo médico forense, y tampoco me supo especificar qué criteriología había utilizado para arribar a su conclusión. Y finalmente, ahí yo les puse en la diapositiva, que se debe procurar verificar la cita bibliográfica que realizan los forenses en particular, para ver si están desautorizadas hasta inclusive por los mismos autores que ellos están citando. Por ejemplo, en el caso concreto de esta psiquiatra, había citado un trabajo de Undeutsch, y yo después encontré, gracias a la ayuda de Vanessa también, un trabajo posterior que decía exactamente lo contrario de lo que había dicho antes, con lo cual inclusive uno puede procurar criticar las afirmaciones que se llevan a cabo dentro de la misma bibliografía que están citando, o utilizando otra bibliografía también experta, ¿no? Bueno, como yo les puse en la diapositiva número 8, si la pasamos rápidamente, la diapositiva número 8, porque ¿qué pasó? En este juicio también hubo médicos tratantes, ¿sí? Había una psiquiatra, una psicóloga del hospital italiano y una médica clínica. Cuando comparecieron la psiquiatra y la psicóloga, bueno, fue imposible que acreditaran, digamos, que se tuvieran por demostrar su idoneidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la psiquiatra, para que se den una idea, yo googleé para probar la idoneidad, ¿no?, de la psiquiatra, googleé y encontré que en el hospital italiano surgía que el título de psiquiatría lo obtuvo con posterioridad al periodo en el que trataba a la presunta damnificada, con lo cual no solo no era especialista en adolescentes, sino que ni siquiera era psiquiatra al momento en el que trataba a esta paciente. Y bueno, también me parece importante destacar la diferencia que hay en la ponderación de las manifestaciones que realizan los médicos tratantes con relación a los profesionales que llevan a cabo un diagnóstico, porque el médico tratante, el psicólogo, por ejemplo, tratante, lleva a cabo, valga la redundancia, un tratamiento acerca de las vivencias del paciente, que no necesariamente esto tiene que ver con la verdad de lo sucedido, ¿sí? Al tratante no le importa si lo que el paciente está diciendo verdaderamente es cierto o no, lo que le importa es cómo eso repercute en su psiquis. Bueno, toda esta diferenciación acerca de la diferencia entre el diagnóstico y el tratamiento también fue ignorada a lo largo del debate, y de alguna manera en la sentencia, ¿por qué digo ignorada en la sentencia? En la sentencia todo esto que yo les estoy diciendo no existe como tal. Es como si no hubiera sucedido jamás en el debate. Pero hay algo, y por eso paso a la diapositiva número 9, hay algo que sí es importante. Que si ustedes se fijan, mi defendido arrancó el proceso, el juicio oral, con una especie de cañón en el que le imputaban, desde el artículo 119 hasta el 125, es decir, todos los delitos contra la integridad sexual, todo eso. Y finalmente fue condenado por el delito, entre comillas, más débil dentro de ese título, que fue la figura del estupro. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que todo pudo haber sido peor, ¿sí? Digamos, sin la existencia de este control
que procuró ser agudo, no sé, o por lo menos luchador, indudablemente, yo creo que la situación de mi defendido hubiera sido realmente mucho peor. La cuestión es que finalmente lo condenaron a 4 años de prisión de efectivo cumplimiento, se hizo el recurso de casación y la Cámara de Casación confirmó la decisión, pero le bajó la pena a 3 años de prisión en suspenso, y así terminó el caso. Por eso, como mensaje, sin esta labor, digamos, no te piden llevar a cabo esta labor, que es trabajosa y bastante menospreciada, pero claramente, si no lo llevan a cabo, todo puede ser por lejos peor. Muchas gracias. Gracias.